Hola, hola, sean ustedes bienvenidos. Mi nombre es María Belén y soy una ex testigo de Jehová. El día de hoy les traigo un video bastante interesante. Si tú eres un testigo de Jehová activo o si eres un ex testigo de Jehová, quédate porque vamos a hablar acerca de si los testigos de Jehová practican o no la idolatría. Bueno, para empezar todo esto, quiero darles un contexto tanto para los que no son testigos como para los que son testigos que no me dejarán mentir. Siempre dentro de las congregaciones se dice que la idolatría es un pecado, porque de hecho la Biblia muestra que la idolatría es un pecado como tal. Y ellos de hecho condenan a las religiones que tienen esta práctica como adoración a Dios o que utilizan imágenes para adorar a Dios o incluso a ciertos otros santos como los llaman ciertas religiones. Sin embargo, déjame decirte que la idolatría no solo engloba el uso de imágenes para la adoración a Dios o el estar adorando a deidades como el sol, la luna, la tierra o etcétera, sino también engloba otras cosas que los testigos de Jehová sí practican. Bueno, primero veamos qué significa la palabra idolatría. Saben que aquí yo tengo los significados que tomé de la Real Academia Española, del Diccionario de la Lengua. Entonces, aquí me da dos significados. El primero dice, adoración que se da a ídolos, ¿no? Que podrían estar obviamente incluidas estas imágenes que usan ciertas religiones. Y dos, amor excesivo y vehemente a alguien o algo. Y nota lo que sigue diciendo, dice, la primera acepción se refiere al culto o veneración rendida a imágenes o representaciones de deidades consideradas falsas desde la perspectiva de ciertas religiones. O incluso me atrevería a decir yo, ojo, me atrevería porque obviamente como ustedes saben, yo fui testigo de Jehová, no estoy muy empapada de las otras religiones, pero sí me atrevería a decir que la Biblia también es la perspectiva que da la Biblia, ¿no? Acerca del tema de las imágenes. Pero en la segunda acepción alude, note lo que dice, alude a un afecto desmedido hacia una persona u objeto, equiparable a una adoración apasionada. Quiere decir que es un afecto, un cariño, un apego desmedido hacia alguien o algo. Puede ser una persona o puede ser una organización o puede ser XXX, lo que sea. Incluso hay personas que hablan del dinero, que puede convertirse en un ídolo, o puedes caer en idolatría por esto y tal. De hecho, las publicaciones de los testigos de Jehová hablan de esto, acerca de si el dinero se puede convertir en un ídolo para ti o si puedes caer en idolatría debido a esto, o incluso si tú tienes mucho apego o tienes mucho cariño, por ejemplo, a algún famoso, alguna otra persona, alguien de tu familia, o sea, todo eso puede hacerte caer en idolatría. Si tú vas a sus iglesias, si tú vas a sus salones del reino, ¿cómo se llaman estas iglesias? Pues no vas a ver imágenes, no vas a ver los santos que les decimos aquí, porque aquí en Ecuador nosotros les llamamos a estas imágenes santos por costumbre. No vas a ver nada de esto, ni estampitas, ni la cara que represente a Dios, ni la cara que represente a Jesús, ni a ningún otro apóstol, ni a ningún otro profeta. Pero sí vas a ver idolatría en su diario vivir. Vamos por partes. Yo considero, y ahora ya viéndolo desde afuera y con cabeza más fría, que dentro de la organización la principal idolatría que se practica es justamente hacia el cuerpo gobernante o hacia los ungidos. Creo que esa es la principal idolatría. Ya que, por ejemplo, tú como testigo de Jehová no puedes poner en duda ninguna de las enseñanzas, ninguna de las luces que ellos tienen o que ellos te mandan mediante las revistas, mediante los libros, los folletos. No puedes poner en duda absolutamente nada de eso. De hecho, no lo pones en duda porque tú crees que este tipo de personas tienen una bendición de Dios como extraordinaria, muchísimo más grande que la que tú puedes tener. Otra cosa, por ejemplo, con el tema de
la organización que está dirigida por el cuerpo gobernante, que ustedes ya saben que son un grupo de hombres que dicen que ellos son los hermanos de Cristo, es que ellos te dicen que todos los demás son ayudantes de los hermanos de Cristo. Entonces, ellos automáticamente pasan a una posición superior porque ellos dicen, a ver, nosotros los ungidos, tanto los que están en Betel como el resto de ungidos, porque quiero que sepan que no solo se consideran ungidos los del cuerpo gobernante, sino cualquier otro que diga, yo tuve la iluminación, soy ungido y participo del vino y del pan en el momento de la conmemoración. Entonces ellos también son ungidos y pueden estar en cualquier congregación a nivel mundial, pero automáticamente ellos son los hermanos de Cristo y los que van a ir al cielo. El resto son los ayudantes o somos, se podría decir, los demás mortales y los que obviamente predicábamos y son testigos activos, los ayudantes de los hermanos de Cristo, los que por ayudarles y por salvar gente predicando, supuestamente es más coger adeptos para la organización, que es lo que realmente es, pues se van a salvar y van a tener la oportunidad de vivir aquí en la tierra, después de haber tenido el privilegio de colaborar con los hermanos de Cristo predicando. Y bueno, en ese razonamiento, automáticamente, aunque ustedes no lo crean, ellos ya se consideran santos o superiores para los demás de la organización, para los que tienen la esperanza terrestre, para los que no toman el vino ni comen el pan porque no se sienten iluminados. Ay, no sé, créanme que solo de estarles contando esto me parece tan absurdo. Yo no sé por qué. No sé por qué no razonaba, no lo entiendo. Alguien me puso en mi anterior video un comentario que me decía, pero a todas luces se nota que es una manipulación. No entiendo cómo no se dan cuenta. Pues sí, es algo impresionante, pero cuando tú estás ahí dentro no te das cuenta de la manipulación que están teniendo contigo, porque te lo están diciendo en la cara. Incluso yo recuerdo que había ciertos pasajes de la Biblia donde Dios se refiere a los seres humanos como hijos o algo así. Y ellos solían decir que tú no eres hijo de Dios, que hijo de Dios vas a ser cuando ya te hayas ganado la vida eterna, posiblemente incluso después de los 1000 años del reinado de Jesucristo milenario, con este es otro tema. Pero ahí vas a ser hijo de Dios. Mientras tanto, tú no eres hijo de Dios, tú no eres merecedor de nada. Pero ellos sí eran hermanos de Cristo. Qué cosa para terrible. Entonces, yo considero que la primera forma de idolatría es ahí con ellos. De hecho, les voy a contar como anécdota algo muy simpático que sucedió cuando hubo aquí en Ecuador una asamblea internacional, porque aquí en el año 2019, en el mes de junio, hubo una asamblea internacional justamente aquí en Quito, donde estoy yo. Y pues obviamente yo tuve el privilegio de estar ahí, de predicar con una persona, con un hermano, que de hecho me parece que él era o es, debe seguir siendo, perdí el contacto completamente, pero me decía que era de las Islas Canarias o un hermano ya mayor, de una edad media, ¿no? Tampoco es que era tan mayor. Pero salimos a predicar así como que traían a los que venían de fuera y se reunían con la congregación para predicar. Y como anécdota les cuento que para esa asamblea internacional vino Anthony Morris, que para ese tiempo él era parte del cuerpo gobernante. Y justamente es el que salió hace poco, se fue, no supimos por qué se fue, si lo mandaron, si lo sacaron, no se supo, pero vino él acá al Ecuador. Entonces, lo chistoso de todo esto es que los hermanos empezaron a tener actitudes bastante idólatras. Habían quienes de broma a broma tocaban el carro donde el hermano era transportado y decían como aquí estuvo Anthony Morris y tal.
cosas con tintes de idolatría fatales y tremendas. Sé que hubo llamados de atención y tal, pero de que hubo. Y esa es una muestra de cómo es que los testigos de Jehová ven a los del cuerpo gobernante. Porque ellos no lo ven como un hermano más o como una persona más común y corriente como tú. No, ellos lo ven como alguien superior, alguien que viera el cielo. Ya jamás creo que un testigo de Jehová común y corriente entraría en un debate con alguien del cuerpo gobernante. Creo que eso, por lo menos en alguien muy adoctrinado, no pasaría. Y eso obviamente tiene tintes de idolatría. Claramente hay idolatría ahí. Ahora, esto con respecto a la organización como tal, a los hermanos del cuerpo gobernante. Claro que dentro de la organización claramente también se practica la idolatría porque, por ejemplo, la organización está por sobre todo y por sobre todos. Eso sí quiero que ustedes sepan. Por ejemplo, si tú en casa eres menor de edad y tus padres no te permiten ir a las reuniones, pues ellos te aplaudirían tranquilamente que tú los desobedezcas y vayas por lealtad a la organización. O incluso en años anteriores, no sé cómo esto se maneje ahora, pero bautizaban menores de edad. Ya incluso yo recuerdo que había una muchacha que estudiaba en ese tiempo la Biblia y ella quería bautizarse, pero su padrastro no era testigo de Jehová y no estaba de acuerdo para nada con el bautismo. Obviamente él era quien mantenía su hogar, su casa, ella lo veía como un papá, como un padre, porque habrá quienes me digan, no, pero es que ¿qué tiene que ver el Señor? Pues el Señor los mantenía, era, se puede decir, el cabeza de esa familia, y él no estaba de acuerdo para nada con eso. Sin embargo, ella fue a escondidas el día de su bautismo. Creo que su mamá sabía, pero obviamente para que el hombre no se entere, pues ella tampoco asistió, no fue, y yo estuve con ella durante su bautismo. Pero sencillamente, como les digo, no, nada está por sobre la organización. Ni siquiera el derecho que Dios mismo te da a ti como padre o madre, o como la persona que está a cargo de ti, como era el caso de este señor. Y de esta jovencita, que bueno, ahora ya sé que esta jovencita pues tuvo varios problemas, de hecho dentro de la congregación. No quiero meterme mucho en ese asunto, pero había un hombre mucho mayor que ella que quería como estar con ella o empezar un noviazgo, pero ella era menor de edad. Bueno, al final sé que se separaron y ella no sé si está inactiva porque creo que expulsada no está, pero ya está completamente alejada de esta organización tan dañina porque sí, también fue emocionalmente complicado para ella. Pero bueno, dejando a un lado esto, les sigo comentando que para un testigo de Jehová no hay nada más grande que la organización, porque supuestamente ellos son los intermediarios o por quienes Jesús manda el alimento espiritual, por medio de ellos. Prácticamente, para hacerles un resumen y esto más fácil, la religión católica, con todo el respeto que se merece, usa sus imágenes como medio para llegar a Dios y ellos usan la organización como medio para llegar a Dios. Aunque digan que usan a Cristo, no es así. Es más, casi a Jesucristo, pues muy poco se le da la importancia que tiene que ser. Obviamente, cuando viene el tema de la muerte de Jesucristo, del rescate, es muy poquito los temas que ellos usan en ese aspecto, pero más ellos se centran en la adoración al Padre, que considero que está bien, pero creo que Jesucristo es el mediador y nadie llega al Padre a no ser por Él. Él lo dijo, no lo digo yo. Pero básicamente es esto. Entonces, hay religiones que usan como medio las imágenes y ellos usan como medio la organización. Ok, y bajándonos a esferas un poquito menores, porque obviamente esas ya son las ligas mayores, los ungidos y tal, pero yéndonos a esferas un poquito menores, están también las jerarquías que hay dentro de los testigos de Jehová. ¿A qué me refiero? Dentro de los testigos de Jehová, en una congregación, por ejemplo,
suele haber siervos ministeriales. Arriba de ellos están los ancianos. Básicamente, estas dos figuras son las que más autoridad tienen. Abajito de ellos están los precursores regulares, que son los que dedican ciertas horas a predicar. Y más abajo de ellos están los precursores auxiliares, que dedican un poco menos de horas a predicar. Y al final, el publicador común, que sale a predicar cuando puede, que va a las reuniones. Y básicamente esas son las jerarquías dentro de la congregación. Ahora, los grupos de congregaciones se dividen en circuitos. ¿Qué quiere decir? Que hay una persona que está a cargo de varias congregaciones, como de supervisar, ver que todo vaya bien, darles ánimo y tal. Estas personas se llaman superintendentes viajantes, que constan de dos personas que no tienen hijos, un hombre y una mujer, claramente un matrimonio, y que se dedica a visitar cada 6 meses las congregaciones. Generalmente hacen las visitas cada semana en distintas congregaciones. Total que su círculo está tan delimitado que llegan cada 6 meses. Es decir, si esta semana fue la visita en tu congregación, volverán cada 6 meses, pero ellos la próxima semana estarán en otra congregación. Y así, asimismo en la otra congregación, tendrán la visita la otra semana y luego dentro de 6 meses. Básicamente se organizan para que todo salga así. Y como resumen, ellos llegan cada 6 meses a cada congregación. Para que ustedes entiendan, ellos hacen las actividades normales de un testigo, lo pongo entre comillas porque salen a predicar con los publicadores de la zona. Los publicadores tienen que costearles la comida, el desayuno, el almuerzo, la cena o la merienda, como tú les digas. También sé que se les da un dinero, incluso al final de la visita también se les da. Eso. Aparte de eso, ellos hacen reuniones. Por ejemplo, durante la semana hay un tipo de reuniones especiales, que es la reunión de precursores y la reunión de siervos y ancianos. En la reunión de precursores se reúne con los precursores regulares y auxiliares para darles ánimo, para regañarlos, para decirles lo que no están haciendo bien, en qué pueden mejorar y obviamente con todo el respeto del mundo. Y en la reunión de siervos y ancianos, pues pasa exactamente lo mismo, pero obviamente un poquito más sin máscaras, porque ahí sí les pueden regañar directamente con nombres y apellidos y tal y tal y tal. Bueno, cuando llega la visita del superintendente, hay varias cosas que cambian dentro de la congregación. Por ejemplo, los horarios de reunión. Si coincide con los días que ellos hacen la visita, pues perfecto, se queda ese día, que generalmente es martes y sábado. Y si no, se hace un reajuste total en el horario de los hermanos, no importa si trabajas, no importa si estudias, no importa lo que hagas, pero tienes que reajustarte y quedarte al horario que ellos te dicen. Perfecto. Entonces, ¿por qué toco este tema? Porque los superintendentes también son muy sobrevalorados dentro de la organización de los testigos de Jehová. Y también caen en idolatría en ese sentido porque piensan que ellos se lo merecen todo. Igual, yo les voy a contar un par de experiencias que viví con esto que para mí la verdad es tremendamente feo lo que hace esta gente. Porque número uno, los superintendentes, si bien es cierto, son personas que toda su vida han estado en la organización o por lo menos gran parte de ella. Pero ellos, por ejemplo, no gastan un solo centavo, se puede decir, en su alimentación, en su hospedaje y en sí, en vivir, en mantenerse, en respirar. No gastan un solo centavo. ¿Por qué? No porque los testigos de Jehová como organización sean conscientes y digan, bueno, nosotros cogemos las contribuciones voluntarias y les vamos a poner un sueldo con el cual puedan vivir dignamente. No, ellos les dan una pequeña cantidad por persona, tanto al hombre como a la mujer de este matrimonio, que les dan algo súper mínimo para sus gastos.
Pero, ojo, es verdad, les dan algo mínimo para sus gastos, pero quienes costean su hospedaje, quienes costean su comida, eh, todo lo que pueda implicar una visita son los testigos de Jehová de las congregaciones. Y aquí es donde viene mi coraje, porque ellos te dicen mucho que no trabajes tanto, que prediques más, que no estudies una carrera larga, que te dediques a un oficio sencillo que te pueda dar lo justo, pero sin embargo, ellos te lanzan a ti la responsabilidad de los gastos de estas personas, por ejemplo, y también los gastos de la congregación y los déficits que siempre ha habido y creo que siempre habrá. Pero bueno, en fin, ese no es el tema. El punto con estos hermanos es que hay de todo. Yo no les voy a decir que todos son unos completos abusivos, porque no lo son. Yo conocí un par de matrimonios de superintendentes bastante rescatables, la verdad, que eran bastante conscientes, incluso al momento de pedir la comida, porque sí, ellos te piden lo que quieren comer. Tú no les das la comida que tú vas a comer en tu casa, sino la comida que ellos te piden que prepares. Pero bueno, como les digo, yo he conocido matrimonios bastante decentes en ese sentido, que sí, obviamente vivían de las congregaciones, pero como les digo, bastante decentes en el sentido de que por lo menos se conformaban con lo que los hermanos les daban. Pero asimismo conocí parejas de superintendentes terribles, terribles. Generalmente tú les invitas aquí en mi congregación a desayunar y almorzar. Les invitas con el cuento de que estás aportando obviamente para ellos, que son siervos de Dios, supuestamente, pero que también van a llevar a tu casa ánimo. Generalmente antes de comer tú les pides que oren por ti y bueno, llegan a tu casa a dar ánimo. Hay personas, por ejemplo, que tienen algún problemita, que se sienten bastante mal, porque dentro de los testigos de Jehová casi todo se lo cuentas a los ancianos, casi todo lo grave, lo que te hace sentir mal y tal. Entonces hay veces que los ancianos te dicen, bueno, para que te sientas mejor, díselo al superintendente que te parece si te anoto, tanto para predicar como para la comida. Entonces cuando tú invitas a alguien para la comida es como para recibir ese ánimo de alguien que viene de afuera, de oxigenarte la cabeza y tal. En una ocasión vinieron los superintendentes y tal. Recuerdo claramente que la esposa era asiática, el hombre era de aquí del Ecuador, de la parte de la sierra, no era de Quito, era de otra ciudad. Pero llegaron los señores superintendentes. Y recuerdo tanto porque lo que les voy a contar le pasó a alguien de mi familia, no me pasó a mí, pero me causó por un lado gracia, pero por otro lado indignación, mucha indignación. Recuerdo que esta persona de mi familia dijo, yo voy a invitar a desayunar a los superintendentes para poder tener el ánimo, qué bonito de ser desayunar con ellos y tal, y tal, y tal, y tal. Y bueno, perfecto. La noche anterior, esta persona se acerca y le dice a la esposa del superintendente, le dice, ¿sabes qué? ¿Qué deseas comer? Yo tengo mañana con ustedes el desayuno. Ellos estaban hospedando en una casa cercana, en una casa de un hermano que vive cerca. Y le empieza a enumerar una cantidad de cosas, que leche así, que pan así, que el embutido así. Para quienes no saben, el embutido es un tipo de carne procesada, que nosotros aquí en el Ecuador le decimos embutido, en otros países lo pueden llamar como carne curada y tal, pero bueno, son carnes procesadas, carnes frías. Y una cantidad de cosas, que no comemos esto, que no comemos el otro, que tráeme esto, que tráeme el otro. Entonces esta persona súper emocionada dice, bueno, le tengo que llevar, me dijo que le lleve a tal hora, pero no sé por qué no baja a la casa, porque era dentro del territorio donde se estaban hospedando. Entonces lo chistoso es que esta persona pensó en su cabeza que ella llevaba las cosas para desayunar con los superintendentes. Y sin embargo, al otro día que ya tenía que ir a dejar el desayuno, salió la esposa del superintendente y le dijo, ya, perfecto, déjame las cosas, gracias, nos vemos más tarde. Entonces esta persona se quedó como, ok, toma. Y créanme que me da hasta un poquito de gracia, se me hace gracioso porque
tanto a veces tú idealizas a las personas y dices, yo lo hago con cariño y esa persona lo va a recibir con el mismo cariño, pero no, ese tipo de personas no van a recibir nada con el cariño que tú lo estás dando. Y como les digo, obviamente no es todo el mundo, pero sí, la mayoría de estas personas son bastante abusivas. Y yo me reía porque de hecho esta persona de mi familia le gusta comer bastante sano, bastante incluso sencillo, no está acostumbrada a comerse como estas carnes procesadas, curadas, estos embutidos como para desayunar. Y esta persona hizo un esfuerzo grande para conseguir y para llevar y para darles y para que estén contentos. Y bueno, imagínense. Perfecto. Asimismo, les voy a contar de otra pareja de superintendentes y ellos previamente habían mandado a la congregación una lista de alimentos que ellos no comen. Aquí en el Ecuador, de la parte de donde soy, de donde somos, porque ellos también son ecuatorianos, no son extranjeros, pero de la parte de donde somos, comemos mucho el pollo, la gallina, como ustedes lo conozcan en su país, pero ese tipo de ave, el pollo que le decimos. Comemos bastante gallina. Estas personas habían puesto como punto principal que no les estén poniendo esto porque ellos no comen pollo ni gallina de ningún tipo. Y generalmente eso es lo que más consumimos porque es lo más accesible aquí en mi país. Bueno, a mí me pareció de una prepotencia terrible estas personas. Eh, ¿Qué les puedo decir? Luego siguieron comentarios de cómo se habían comportado en las casas donde los invitaron, porque había personas, porque sí hay personas que a pesar de no tener los recursos, son bastante cariñosas y pues les invitaban a esta gente y por ahora no se habían enterado del tema del pollo y les recibieron con su caldo de gallina y ellos no comieron, o sea, a mí me pareció bastante prepotente cuando yo ya me enteré de que ellos habían mandado esto del tema del pollo y tal. Dije, no, para nada. Pero son bastante exigentes para con su comida. ¿Por qué les cuento esto? Porque los hermanos, imagínense que tienen esto en la cabeza de que así para ellos no haya, pues hay que darles a esta gente de comer lo que ellos quieren y hay que mantenerlos y tenerlos bien porque así mismo están un poco más arriba. Pues sí, es una forma de idolatría, porque yo no entiendo la diferencia entre admirar a un artista, a un cantante, a admirar a un superintendente y hasta sacar de tu tiempo, tu dinero para darles a ellos. No lo entiendo, no lo entenderé. Pero bueno, eso es con respecto al tema de la idolatría también con esta gente, con estos superintendentes. Ahora, como última experiencia, sí les puedo contar que en una ocasión llegó un superintendente a la congregación con su esposa. Bueno, pues les cuento que durante esa visita ya había sido la reunión de precursores y tocaba la reunión de ancianos y siervos ministeriales, que generalmente hay un grupo de mujeres que se reúne, puede ser las esposas o amigas de las esposas, porque casi nunca toman en cuenta a una hermana común y corriente para este tipo de privilegio, porque también la ves como un privilegio. Bueno, resulta que nos reunimos más o menos como unas 8 mujeres para esta reunión de siervos y ancianos. Y era para hacerles la comida, para que ellos tengan su reunión y darles la comida después de esta reunión. De hecho, era así el proceso. O sea, se reunían o nos reuníamos todos como a las 3 de la tarde. Ellos se iban a predicar con otros hermanos que salían al grupo de predicación. Luego nosotras nos quedábamos cocinando y ellos llegaban, empezaban su reunión, terminaban su reunión y comían lo que habíamos preparado. Ese era básicamente el plan. Y recuerdo tanto que una de las hermanas dijo, ay, no, yo sé hacer quimbolitos. Aquí en Ecuador es parecido a un tamal para quienes sean mexicanos o de otro país, es parecido a un tamal, pero es de harina. Aquí le decimos quimbolito. Entonces esta hermana que se jactaba que quiso hacer quimbolitos, y como era una hermana, la verdad, de edad, todo el mundo dijo, bueno, pues quimbolitos, ya, hagamos los quimbolitos. Todo empezó bien. Todo empezó bien.
Cuando ya empezamos a hacer los quimbolitos, empezamos a hacer las cosas y tal, el hermano superintendente había pedido empanadas, entonces recuerdo que yo me puse a hacer como la masa para las empanadas y todo, que no sé cómo me salieron porque yo creo que como hace un mes aprendí a hacer realmente empanadas, pero me puse a hacer las empanadas, yo no tenía idea, me puse a hacerlas. Pero resulta que cuando ya estaban listos los quimbolitos, porque los ponen a cocinar en unas ollas grandes, y yo que estaba apurada en las empanadas y todo, y me paso por la parte de los quimbolitos, empiezo a ver a las hermanas separando los quimbolitos y diciendo, a ver, este está bonito para el superintendente, este está bonito también para un anciano, este está bonito para el otro anciano, este, no, este para un siervo nomás. Así. Así, 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 así. Dios mío. A mí se me heló la sangre y yo lo único que les dije es, ¿por qué están haciendo eso? A mí me daría vergüenza darle lo mejor al anciano, al superintendente y al siervo ministerial que, perdónenme, pero se saca el aire igual que los demás. Darles lo peor o viéndoles la cara. Si había un montón de quimbolitos, por amor a Dios, había un montón de estos como tamales que si no salió uno bonito le podías dar tres. Pero el hecho de hacer esto, esta distinción, a mí me pareció terrible. Yo me peleé con todo el mundo ese día. Luego, de hecho, le reclamé a una de las hermanas que estaba ahí, que era esposa de un anciano muy conocido, de hecho, y tuvimos un roce, ella se puso a llorar y tal, pero a mí me parece tan terrible eso. Y a mí me parece una forma de idolatría también. Incluso desde abajo, el estar haciendo eso. Como decir, dándoles lo peor a los siervos ministeriales. Perdónenme, pero los siervos ministeriales, para quienes saben realmente de esto, eh, son prácticamente los mandaderos de los ancianos, porque eres como un postulante anciano y quien te puede recomendar es el anciano para que tú puedas llegar a ser anciano. Entonces ellos son bastante útiles para los ancianos, porque el anciano te dice, lléname tal cosa, hazme tal informe de tal, mírame la asistencia, todo. Si no hay quien pase un micrófono, ahí está el siervo ministerial. Si no hay quien haga el aseo en el baño de los hombres, ahí está, o por lo menos debería estar el siervo ministerial. En literatura, ahí está el siervo ministerial. Lo que le diga el anciano, él lo va a hacer. Claro, hay siervos ministeriales que se usan en cambio del publicador común, pero ese es otro tema que de hecho lo hablé en mi anterior video, que pueden irlo a revisar. Pero en regla general, el siervo ministerial es el mandadero del anciano. ¿Y por qué darles lo peor? ¿No es esa también una forma de idolatría? Para mí, según lo que yo he visto y he vivido, sí hay idolatría dentro de la organización. Desde arriba, porque tú no puedes decir nada ni poner en duda nada de lo que te digan los del cuerpo gobernante, ni hablar mal de la organización, ni poner en duda nada de la organización, porque una cosa es hablar mal de la organización, creo que eso es otra cosa tal vez, pero poner en duda de por qué la organización me dice esto, por qué la organización me pide esto, por qué hay déficit a cada rato, no lo puedes hacer. La organización está por encima de todo y es la parte fundamental de la idolatría dentro de los testigos de Jehová, pero también se extiende, como les digo, al tema obviamente del cuerpo gobernante que está incluido ahí y a los adeptos de las congregaciones. Se extiende muchísimo, así que de que hay idolatría, no tengan duda. Y los que están ahí dentro, despierten. Despierten porque yo también estuve ahí, yo les entiendo, yo les comprendo. Créanme, en algunas ocasiones es necesario hasta ir donde un profesional de la salud, se los digo, porque a veces yo reviso comentarios que digo, esta pobre persona necesita un profesional de la salud mental, pero en fin, chequéense, quiéranse y abran los ojos, dense cuenta. Este ha sido mi video por el día de hoy, espero que les guste. Les voy a pedir de favor que si tienen alguna duda de algún caso puntual, de alguna doctrina puntual, de alguna cosa en las jerarquías, me dejen también en los comentarios. Yo voy a estar respondiendo sus preguntas mediante un video.
sea cual sea la pregunta, pero por favor que tengan sentido y respeto, eso ante todo. Pero yo voy a estar haciendo videos relacionados con sus dudas también, porque yo puedo quizá hablar de lo que a mí me molestaba, de lo que yo sentía, pero también hay cosas que se me pueden estar pasando por alto, así que son bienvenidos a mi canal. Nada, si les gustó este video, por favor, déjenle un me gusta, suscríbanse, no se olviden, vamos a ir contando también otras cositas conforme suban los suscriptores. Y nada, estoy aquí también para servirles. Conmigo será hasta un próximo video. Bye.